La clase de hoy vamos a hablar de replanteo, dar un cierre al replanteo, pero vamos a ampliar un poco el concepto hacia las fundaciones. Lo que ustedes tienen que entender en este tema de hoy, cómo es el fundamento de las fundaciones, para después saber cómo replantear esas fundaciones y todo lo que lleva el trabajo de replanteo sincronizado entre lo que es el replanteo de fundaciones y el replanteo de muros. Para eso vamos a compartir, les voy a compartir un PowerPoint. Ahí están viendo el PowerPoint. Sí, Argy se ve. Voy a sacar un ratito, mi cámara. Ahí. Y ahí vamos a ver. Bueno, lo primero que tenemos que entender y que ya estuvimos hablando, dimos algunos conceptos, pero muy así general, muy por arriba, es alguna clasificación que podemos darle a estas fundaciones. Por supuesto que no vamos a entrar al tema fundación, este es un tema que después se desarrolla mucho más profundamente en Tecno 3, pero la idea es que tengan por lo menos el concepto de que hay distintos tipos de zapatas de fundaciones que van a recibir distintos tipos de cargas. Y eso va a repercutir obviamente en cómo se van a ir ubicando estas fundaciones en todo el proyecto. Los proyectos no solamente en una construcción no van a encontrar un solo tipo de zapata, probablemente porque hay columnas a lo mejor en una galería o hay un tipo de suelo en un sector y otro tipo de suelo en otro. Van a encontrar que esa fundación puede ser del tipo corrida, zapata corrida como está acá, o puede ser también una zapata aislada. Pero conceptualmente lo que tenemos que manejar es que en ese tipo de construcción, donde hay distintos tipos de muros, podemos encontrar, por ejemplo, cuando un muro apoya todo un sistema de carga sobre ese muro va a tener en la parte inferior, en la parte de fundaciones, va a tener una zapata corrida, como se ve en este caso. Y en aquellas situaciones donde van a haber cargas puntuales, por ejemplo, toda una estructura de techo o una viga que caiga sobre una columna, bueno, en ese caso la carga al ser puntual ya no va a ser necesaria una zapata corrida como en el caso anterior, que es que las cargas se van a distribuir a lo largo de todo un muro, sino que esta carga va a ser puntual en un solo sector. Por lo tanto, en esos casos van a aparecer zapatas aisladas como se ve en el gráfico. ¿Mm? Acá se ve en un corte y esa zapata incluso hasta puede ser de distintos materiales. La zapata aislada no es exclusivo del hormigón. Puede ser una columna de mampostería, una columna de madera, una columna metálica. Pero el concepto de la zapata aislada es el mismo. Cargas puntuales para una zapata aislada y cargas repartidas, como en este caso, en un muro para las zapatas corridas. Y acá podemos ver ya en un esquemita cómo esa zapata corrida se va a desarrollar en toda la superficie del proyecto. En este caso, por ejemplo, es un, un esquema donde todos los muros van a apoyar sobre esa zapata, por lo tanto va a haber una zapata que una todos esos muros, como se ve en el esquema. Esa es una alternativa de fundación. Otra alternativa de fundación es esta, donde va a haber una estructura, que puede ser una estructura independiente, y entonces todas esas columnas van a estar actuando sobre el terreno y descargando su peso sobre el terreno a través de un punto. Por eso se llama zapata aislada, porque simplemente en ese punto se va a descargar esa carga. Aquí vemos un esquema de lo que podría ser una excavación para una zapata corrida. Ahí están los hilos tirados sobre los caballetes. Fíjense que
En este caso, bueno, los caballetes están en forma aislada, pero esto, acuérdense del dibujo del video que vieron, que pueden ser estos, un corralito, pueden ser continuos, y entonces, bueno, estarían unidos los distintos caballetes. Pero algo que hay que tener en cuenta es que en esta instancia, al menos para esta instancia, los caballetes están retirados de lo que es la excavación. Fíjense que no se los ponen próximos a donde va a ser, donde va a estar el muro, donde va a estar la zapata corrida. ¿Por qué se decide esto? Precisamente porque puede haber desmoronamiento de los bordes y perderíamos la estabilidad de, de este caballete, por ejemplo. Entonces, en esos casos lo que se hace es, se retira al menos 1 metro y medio, como mínimo del borde, para que no haya problemas y la zapata mantenga su estabilidad, independientemente de la profundidad que tenga esta zapata corrida. Esa profundidad tiene que ver con el tipo de terreno. Yo cuando voy a hacer una fundación, necesito, antes de hacer ya la acción de excavar, tengo que conocer el terreno y saber, bueno, qué resistencia tiene ese terreno. Entonces, en esa situación, lo que primero calculo es, bueno, ver a qué profundidad puedo hacer la fundación, y una vez que tiro los hilos, empezar a excavar hasta llegar a terreno firme. Ese es el concepto primario de una fundación. Cuando hago la excavación, tengo que llegar a terreno firme. Muchas veces en los planos figura una determinada profundidad, pero después en la realidad puede resultar que en un sector tengo un tipo de suelo y en otro sector tengo otro tipo de suelo. Entonces, para cada caso voy probablemente a tener una profundidad de cimiento que puede ser el mismo si excavo todo, o puedo hacer llegar en un sector a una tierra ya compacta, y en otro sector a otra profundidad de una tierra compacta. Eso depende también, hay otro tema. Bueno, esto se encadena un montón de temas que explica y fundamenta un poco todo esto de los cimientos. Pero básicamente estos primeros conceptos que le estoy dando de cimientos es al solo fin de tener en cuenta a la hora del replanteo. Y para que esto se entienda un poco más, vamos a ver algunas imágenes, algunas imágenes ya en obra. Ven, acá están, esto recién le dije 1 metro y medio, y acá estamos a 30, 40 centímetros del borde. Bueno, esto también tiene que ver con la calidad del suelo. Fíjense que esto está excavado a plomo y el terreno se mantiene. Fíjense, este es un terreno muy, muy compacto, donde por más cerca que estén las estacas, mantiene su resistencia. Entonces, en situaciones así, bueno, se pueden acercarse un poquito más, pero por seguridad siempre se busca una distancia segura para que esto no se mueva. Pero fíjense el tema de los hilos, acá están los distintos hilos, que generalmente cuando se hace este tipo de tarea de excavar, el hilo se marca, como vimos en las fotos de las anteriores teóricas, se marca acá con cal, y el hilo se retira, porque en este lugar donde está el hilo, en este momento, ahí se pone el operario a hacer la excavación. Esto probablemente se marcó con cal por el lugar donde se iba a hacer la excavación, se sacó el hilo, se empezó a excavar, y después, para ubicar las armaduras y todo lo que viene después, se vuelven a poner los hilos nuevamente para verificar si en ese lugar está bien, y se busca el centro de esta, de la fundación sería. Aquí hay otro ejemplo. Estos terrenos son bien compactos, fíjense el borde que está bien delimitado, no hay ni un desmoronamiento, pero se pone el hilo como en el caso anterior, y se verifica la armadura si
está en el lugar correcto. Hay un concepto que, esto es otro ejemplo, ¿no? Esto ya es más avanzado, es la secuencia del anterior, donde ya tengo la, la- la armadura y ya tengo el hormigón sobre esa cimentación. Y acá hay una viga de borde que probablemente en esta viga de fundación después se asiente la mampostería. Aquí se ve la acción del el llenado de esa zapata. Estos terrenos son muy compactos, fíjense que se ponen al borde y no se desmoronan. No siempre es así. Bueno, y acá está la secuencia siguiente, que es ya directamente la primer hilada de mampostería sobre zapata de fundación. Esa zapata corrida de fundación es la que se ve abajo, que ya está fraguada, y arriba van la primer hilada de ladrillos. Bueno, y acá en este caso ya se puede empezar a manejar el concepto de esto de que es distinto el replanteo de fundación y con respecto al replanteo de mampostería. Cuando yo voy a hacer el replanteo de esta fundación, esto tiene un ancho, supongamos que tiene 50, 60 centímetros a lo largo de todo el muro. El concepto que tengo que manejar es que la carga de todo este muro que va a estar después sobre esa zapata tiene que descargar lo más simétricamente posible con respecto a mi zapata, porque la carga que está aplicada sobre el peso propio y todo lo que venga arriba de este muro se va a descargar en el espacio, la superficie que tenga ese muro en contacto con la zapata corrida. Entonces, lo más aconsejable y estructuralmente lo que mejor trabaja es que la carga se reparta en partes iguales, tanto de un lado como de otro. Entonces, hay algunos casos que en medianera y en otras situaciones donde es imposible centrar la zapata, pero en lo posible cuando estamos dentro del terreno, lo aconsejable es que esto siempre esté centrado. Entonces, nuestro muro, que va a empezar a nacer a partir de este nivel, tiene que estar centrado con respecto a la zapata. ¿Y por qué el concepto entonces de manejar el eje del cimiento? Es para que esto se mantenga. Si yo manejo el eje del cimiento, sé que independientemente de cuánto más o menos le puedo errar al ancho, siempre va a estar referido al eje. Si yo hago un cimiento en vez de 70, hago de 80, bueno, en vez de tener 35 de cada lado, va a tener 40 de cada lado. O al revés, en vez de 35 va a tener 30 y del otro lado también va a tener 30. Si, por ejemplo, le hago de 60 porque hubo un error en la medición, pero en todos los casos sé que esa zapata va a quedar en el medio. Aunque le erre el ancho, siempre va a estar en el medio. Entonces, esa es la situación donde siempre tengo que usar el eje como referencia de este cimiento. Aquí se ve una situación en esquina, bueno, es el mismo concepto. En el eje de la fundación va la mampostería. ¿Mm? En el eje, acá esto va a seguir subiendo. Generalmente en estas primeras hiladas hasta llegar a la superficie, sería al terreno, se denomina mampostería de cimiento, que lleva hierro porque va reforzado, es el que va a aguantar el peso de toda esta mampostería, entonces ahí hay unas barras de hierro y a partir de ahí, bueno, la mampostería ya desde el nivel de terreno hacia arriba ya se llama mampostería de elevación. Es el mismo muro, pero en función a qué lugar se encuentra, tiene una denominación diferente. Ahí ya estoy llegando a el terreno, esa sería la última hilada de mampostería de cimiento y a partir de ahí comienza mi mampostería de elevación. Por supuesto que cuando llego acá ya
se empiezan, esa zapata ya se rellena y el terreno queda en el nivel de, de la mampostería de cimiento. A partir de ahí sube la mampostería de elevación. Ahí se ven algunas reglas, por ejemplo, acá ven esta regla es lo que me va a tomar como referencia del muro. Esta línea precisamente, ahí, bueno, acá, a ver, no sé si se llega a ver acá, hay como un clavo y del otro lado supongo que también debe haber otro clavo, y ese es el hilo de replanteo, en este caso para el muro. ¿Eh? Este punto acá es para el muro y estas dos reglas van a coincidir precisamente con ese hilo que en el plano se supone que estoy tomando como referencia. Ven que este muro que voy levantando no tiene una regla de cada lado del muro, tiene de un solo lado. Y precisamente ese es el lado que en el replanteo me da una medida determinada a mi eje de replanteo 1 o 2. Entonces, precisamente para eso sirve esa línea de replanteo, ese eje de cimiento y ese borde de muro. Esa es la diferencia, que uno, en el primer caso de cimiento, busco el eje de mi cimiento. Y en el caso de mampostería, busco el filo, como acá estoy viendo, el filo, porque responde no solamente a un tema técnico, en el caso de la fundación, sino también responde a un tema de construcción. Acá yo este borde es el que cuido y tengo mi eje y mi línea de filo donde voy a poner estas reglas verticales. Y esto me van a dar la verticalidad del muro, que el muro quede perfectamente vertical y también en la posición que mi replanteo en su momento marcó. Aquí se ve otro ya avanzando en esta misma construcción. Acá se ve el corralito, acá es completo. Termina siendo lo más práctico de tener una sola tabla y sobre la tabla ir marcando los distintos lugares. Entonces, en su momento cuando se está haciendo la construcción y molesta el hilo, se saca el hilo, pero queda el clavo marcado o el tornillo ubicado de un lado y de otro, y bueno, y se va sacando y poniendo según la necesidad. Ahí se ven algunos hilos que están colocados, porque deben estar verificando los muros si están en los lugares correctos. Bueno, eso que vimos recién hablaba de zapata aislada. ¿Qué pasa ahora en este segundo grupo de zapatas que son las zapatas aisladas? Y es lo que yo le decía recién. En las zapatas aisladas, al igual que en las zapatas corridas, también las cargas se manejan en forma simétrica. Yo tengo que tender a que la carga venga por la columna y se desplace y se desparrame y se distribuya a lo largo de toda la malla, de toda la zapata. Entonces el lugar óptimo para que esto suceda es en el medio. En el centro, si yo pongo esta zapata en el centro, esta columna en el centro, la carga se va a repartir en los dos sentidos, o en las cuatro direcciones sería, se va a repartir en forma pareja. Ese es el ideal. Entonces, lo que tengo que tener en cuenta con este hilo que está acá, por ejemplo, que me está mostrando este hilo acá, es que este hilo me está mostrando el centro de mi columna. En el otro sentido también va a haber un hilo que me esté marcando el centro de mi columna en el otro sentido. Y lo que yo replanteo es este centro, porque la columna, fíjense que en construcción, la construcción no tiene la misma precisión que el diseño en un papel, en un gabinete. Fíjense, esto no es que es atípico, esto generalmente sucede que hay una diferencia de más o menos 1 centímetro, 2 centímetros, los estribos, algunos están mejor agarrados que otros, esto es bastante común. Entonces,
ante esta imposibilidad de tener tanta precisión, lo que se busca es que al menos esté en el centro. La columna puede ser quizás de 20 por 20, 21 por 21, más centímetros menos, no se va a modificar demasiado el proyecto, el diseño, pero sí no es lo mismo que esto esté en el centro que esté desfasado. Las cargas siempre tienen que ser lo más puntual posible y lo más simétrico posible con respecto a los dos ejes que se van a ubicar para posicionar esta columna. Ahí se vuelve otra vez a poner los hilos. ¿Ven? Este hilo todavía está, no se tensó, tiene en sus dos extremos, está marcado para tirarlos y que quede perfectamente nivelado. Y bueno, de esa manera se van poniendo las armaduras, se van poniendo los encofrados, siempre teniendo en cuenta esta línea de eje, de referencia del replanteo para posicionar exactamente este punto. ¿Por qué es tan importante todas estas mediciones? Porque de aquí parte la precisión más o menos que pueda tener el proyecto. Y esto es acumulativo, o sea, si yo me equivoco en las bases, eso significa que después queda condicionado a la mampostería. Yo no puedo decir, por ejemplo, no, me equivoqué en las columnas, pero la mampostería sí voy a ponerlo bien. No, porque una está en relación a la otra. Generalmente las columnas o las estructuras muchas veces quedan insertos perdidos en los muros. Por lo tanto, si yo le erré 10 o 20 centímetros a una columna, la mampostería que viene después en otro rubro va a tener que necesariamente correrse esos 10 centímetros para poder quedar dentro esa columna de esa mampostería. Entonces, los errores se van acumulando. Y en esta instancia, donde todavía no hay ninguna referencia, estoy trabajando en la tierra, sumado a que llueve, puede haber barro, o sea, es un momento bastante crítico de la obra, donde hay que tener mucho cuidado y medir todas las veces que sea necesario para no equivocarse. Esta instancia, por ejemplo, donde ya está la zapata ya hormigonada, mucho movimiento no tengo para hacer algún ajuste. Ya la zapata está y esa columna no la puedo mover demasiado. Entonces, donde más tengo que tener cuidado es cuando empiezo desde la base, o sea, esa zapata corrida, esta base aislada, ya lo tengo que poner en el lugar. Imagínense que si yo hago una zapata corrida que porque tomé mal la medida, me corrí 40 centímetros hacia un lado. Después la mampostería no puedo poner en el lugar que estaba pensado antes. La tengo que correr en relación al error que ya tuvo esa zapata corrida. O a lo sumo, si todavía no hice la mampostería, quizás pueda excavar de vuelta en el lugar donde debería estar la zapata y hacer una extensión de esa zapata. Pero todos esos trabajos eh, generan mayores costos, mayores tiempos, o sea, se complica quizás por no haber tomado el recaudo de tomar la medida, verificar si está bien, volver a tomar la medida hasta que esté seguro que todas las medidas que dice el plano están puestas en el terreno. Este es un momento súper delicado donde después los errores, y esos son errores fácilmente verificables, porque tomo con una cinta y si tiene 20, 10, 15 centímetros más o menos, lo puedo chequear y lo puedo arreglar. Lo que a veces no es posible o es más difícil verificar es cuando el replanteo no guarda ese ángulo de 90 con respecto al otro eje. A veces si está corrido 1 grado, 3 grados, 5 grados, no se verifica muy fácilmente. ¿Y en qué instancia a lo mejor recién me doy cuenta? Si no hago la inspección necesaria en el momento adecuado. Me doy cuenta cuando pongo los pisos o cuando pongo los revestimientos. Cuando pongo los pisos son perfectamente a escuadra, eso es industrializado, por lo tanto ahí no hay error. Me doy cuenta que empiezo con una cantidad de hiladas de
de cerámica y cuando termino en el otro extremo tengo a lo mejor media cerámica menos. Entonces, esa diferencia, fíjense que me doy cuenta prácticamente casi en el final de la obra. Y ahí ya es imposible hacer cualquier tipo de arreglo, porque, y más si es un piso, un damero o un tipo de cerámica que marca esa escuadra perfectamente. Ahí se verifica y cualquiera que entre a ese espacio va a decir, esta pared no está a 90 grados. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque un buen control en esta instancia después nos, eh, nos ahorra muchos problemas, muchos costos, mucho tiempo que se pierde a veces tratando de solucionar. Otro problema que puedo tener si no tengo bien replanteado los ejes y después los muros es, por ejemplo, en la cubierta de techo. La cubierta de techo tampoco admite falsas escuadras, porque las chapas y todos los elementos que voy a ocupar, perdón, al estar unidos, me van a marcar perfectamente la escuadra de ese faldón o de esa cubierta. Entonces, voy a ver que va a haber una diferencia entre lo que es la mampostería, si está en una falsa escuadra, y el techo, que a veces se busca de alguna manera encuadrar o llevar al ángulo que tiene la pared, porque eso también queda bastante feo en el aspecto y en la resolución que uno puede tener cuando los aleros tienen diferentes medidas porque no están perfectamente a escuadras con respecto a lo que debería ser si hago bien el replanteo inicial. Por eso es tan importante esto de tener en esta instancia mucho cuidado con las medidas. Aquí esta foto le puse para que vean que conceptualmente decimos que tiene que la carga, el peso de la construcción caer en el punto centro de las bases o de la zapata corrida, en el eje de la zapata corrida, pero hay situaciones como en este caso que esta debe ser la medianera, entonces yo no puedo extender mi zapata hacia el otro lado para que quede centrado. Entonces hay casos donde es imposible ponerlo centrado, pero igual en cualquiera de los casos tiene un eje donde está centrado la zapata en esta situación. Hay situaciones atípicas como esta que no queda otra, pero generalmente lo que se hace cuando todos esos muros están eh, adentro de lo que es mi lote y no en el borde medianero, es buscar la simetría de la descarga de todos los pesos que vienen de arriba de la construcción hacia abajo. Y en este esquema se ve bastante bien lo que es las distintas situaciones. Esta es, fíjense que es una zapata corrida, que tiene una medida cualquiera, pero que en el centro y coincidiendo con el eje de esa zapata corrida se va a ubicar el muro. Este es el muro que después, como vimos hoy en las fotos, viene muchas veces con hierro para hacer refuerzo y a partir de este punto hacia arriba comienza la mampostería en elevación. Esta es la mampostería de cimiento, esta es la zapata corrida, como se ve acá, y por lo tanto yo tengo que hacer esta excavación. Cuando hago el replanteo de la zapata, voy a tener en cuenta el eje. Entonces, si tengo el eje y esto tiene 60 centímetros, por ejemplo, bueno, voy a hacer una excavación de 60 centímetros que permita alojar mi zapata corrida. Una vez que hice esta zapata corrida con respecto al eje, voy a mi segundo plano de replanteo. Obviamente que ya están todos los caballetes puestos, simplemente tengo que tomar otra medida y voy a adoptar o el filo de un lado o el filo del otro, que es también otra medida que tiene ese plano. Entonces, en el caso de la zapata corrida, va el eje. En el caso del muro de mampostería, va el filo. En este caso ya tomo el filo
inicial, porque esto después sigue, la mampostería sigue de la misma, se va a usar muy probablemente el mismo ladrillo, pero cambia el nombre nomás del muro porque ya sale del nivel de terreno natural, como dice acá, ya cambia mampostería de elevación. En este caso, que es otro tipo de cimientos, también zapata corrida, ven que acá es una zapata de hormigón y mampostería. En este caso hay un hormigón de limpieza, un hormigón de cascotes, donde se va a sentar lo que va a ser mi cimiento. El cimiento conforma todo esto, pero que en este caso, por ejemplo, tengo como un escalonamiento de la mampostería y a partir de este lugar empieza mi mampostería de elevación. Fíjense que en este caso, todo lo que está abajo, que es mampostería de cimiento, tiene diferentes espesores, entonces cuando estoy haciendo cimiento voy a ocupar el eje, en este caso el eje, hasta llegar a mi mampostería de elevación. ¿Qué pasa con las columnas o las zapatas aisladas? Bueno, vimos alguna foto recién y acá se puede explicar un poco lo que es, qué pasa en planta y qué pasa en el corte. Fíjense en que en corte prácticamente tiene el mismo concepto. Tiene una zapata mayor y ese es un concepto que ustedes tienen que empezar a entender. Siempre la zapata va a tener un área mayor del muro que viene a descargar en ese lugar. ¿Por qué? Porque lo que estoy tratando de hacer es que en una superficie mayor se asiente el muro en cuestión. Y en una columna pasa lo mismo. La columna tiene una sección menor que va a descargar todo su peso en una sección mayor, como en este caso. Entonces, aquí fíjense que hay una zapata de 75 y viene una columna en este caso, bueno, de 28. Pero siempre vengo con una carga puntual que se va a descargar en un área relativamente grande con respecto a lo que es la columna en sí. Y en esos casos también cumple el mismo concepto de que la carga tiene que ser lo más simétrico posible. Por eso ocupo los ejes de esa columna que coincide con el eje de esta zapata, como está acá, para el replanteo. Yo voy a replantear este eje y voy a replantear este eje para ubicar mi columna. ¿Se acuerdan del dibujito de recién que era la armadura que tenía la columna y los ejes pasaban por adentro de esa armadura? Porque yo tengo que definir este punto y después centrar mi columna y centrar mi base con respecto a estos dos ejes. Bueno, y acá más que acá, vamos a ver en el CAT. Acá vamos a ver. ¿Están viendo el dibujo ahora? Porque cambié de programa. Sí Sí, se ve. profe. ¿Sí? Bueno. Eso traducido ahora al plano de replanteo es lo que estoy viendo en este momento. Yo tengo, a ver acá. Acá, fíjense que esto es un esquema muy sencillo, pero para que entiendan que el corralito que voy a poner en mi terreno, este es el corralito, va a abarcar a mis dos ejes. ¿Por qué? Porque acá yo voy a poner un punto, acá voy a poner un punto y voy a tirar esta línea. En este corralito, en este lado del corralito voy a poner un tornillo, un clavo, un tornillo, un clavo y voy a tirar mi eje de replanteo 1. Y después, a partir de ese clavo que pongo acá, simplemente mido de un lado, de ese clavo que está en el otro extremo, mido del otro y ya puedo tirar el otro hilo que me va a marcar esta medida de 2 metros. Después de ese clavo, del clavo de replanteo a este punto marco los 5 metros, de ese clavo acá marco los 5 metros. ¿Cuál es el error más común que sucede cuando hago el replanteo? Es que del último clavo ya llevo la medida a este lugar. Y por eso es que nosotros no ponemos la medida que hay de acá a acá. Ven que acá, bueno, por simple resta yo puedo decir, esto mide 3 metros.
pero es lo que no hago. Lo que hago es directamente volver al eje de replanteo y volver a medir nuevamente la medida de 5 metros. Entonces siempre mido desde el clavo que está colocado en mi eje de replanteo. 2 metros primero, vuelvo al clavo, 5 metros, y así si tengo muchas medidas sigo midiendo. Esto se hace para que no haya errores acumulados. ¿Eso qué significa? Que si yo acá en vez de 2, por un error, marqué 2 con 3 centímetros, si de ahí marco los 3 metros, el 5 ya va a ser con 3 centímetros. Voy acumulando los errores. Entonces, si siempre parto del mismo punto, siempre voy a tener la posibilidad de que si le erro, a lo mejor le estoy errando en una medida, pero no en todas a partir de esa. Lo mismo hago en el otro sentido. En este corralito marrón pongo el primer clavo y de ahí voy tomando las medidas. De este clavo que está acá, tomo 1 metro, de este el mismo clavo de replanteo 1, tomo los 5 metros. Y ahí puedo ubicar en el terreno esta medida, ¿sí? Esto a nivel conceptual, esto sirve para cualquier replanteo. Ahora si vamos a nuestro replanteo ya de cimientos, fíjense que la característica que tiene el replanteo de cimiento es que en todos los elementos que tenga como cimiento, todos van a tener su eje correspondiente, ya sea este que es una zapata corrida para recibir un muro de mayor espesor, o este que es una zapata corrida para recibir un muro interior, que tiene menos espesor. En todos los casos voy a usar el eje de replanteo, el eje del cimiento. Y las medidas van a estar referidas a esos ejes. Ven que yo en ningún momento me detengo a medir cuánto hay de aquí a mi eje de replanteo. Lo que mido es el eje que está a 760 y el otro eje que está a 824. Por supuesto que esto es un plano que está mudo en el sentido de que ¿qué medida tiene ahora mi zapata? Bueno, debería tener otro plano que me diga la zapata tiene tanto. Quizás el otro plano, bueno, ahora vamos a ver otro donde hay más detalles, pero básicamente lo que yo necesito saber es ubicar el eje. Después esto puede tener 60, 70, 80, 40, la medida que sea, pero siempre refería al eje. Si yo ya tiro el eje, después de ahí marcar de un lado y otro la mitad de cimiento de cada lado. Bueno, eso con respecto a la zapata corrida. Como dice acá, zapata corrida. En este mismo proyecto hay otro que es la zapata aislada. Y esta zapata aislada también, como le decía recién, está referida a los dos ejes. Entonces, en el plano de zapata de fundaciones, de replanteo de fundaciones, ustedes van a tener que hacer un ejemplo que tenga bases aisladas y al menos 2 ambientes donde al menos haya 2 tipos de cimientos. Fíjense que acá hay un cimiento de 60 y un cimiento de 30. Son 2 cimientos distintos, pero que tienen el mismo concepto, se replantean a eje. Y vamos a ver acá otro ejemplito. Bueno, esta es una zapata. Vamos a salir de acá. Voy a seleccionar la base. Esta es una zapata convencional. Ven que está en los 2 sentidos, está centrado. Y esta pirámide trunca viene a ser el hormigón que generalmente se prepara y es lo más gráfico de cómo las cargas se van repartiendo. La carga viene puntual desde arriba a la columna. Esto se llama tronco de columna. El tronco de columna es un espesor levemente mayor a lo que es la columna. Generalmente cuando yo salgo de mi base, bueno, pongo el encofrado para hacer mi tronco de columna. Esto está casi a nivel de lo que es el piso del terreno natural, el nivel del terreno natural, y este es el borde simplemente para apoyar el encofrado
que me va a llevar a la columna definitiva de la medida que dice mi proyecto. Pero la idea en esto es el hormigonado primero de este tronco con el replanteo y la verificación correspondiente de los hilos. Los hilos, imagínense que, a ver, por un momento les voy a sacar este elemento, saco ese elemento, este es el tronco de columna, acá va a pasar un hilo por el centro, acá va a pasar otro hilo por el centro, y me va a marcar el punto centro, mis dos ejes me va a marcar qué ubicación tiene este tronco de columna, que tiene, generalmente es el espacio suficiente para apoyar una tabla perfectamente en los cuatro lados. Bueno, con esto yo centro, no es lo mismo centrar una columna que ya tiene 2,50 m, 3, que un tronco de columna que a veces tiene 40, 30. Entonces, con esto, al tener este elemento, por supuesto que los hierros van a quedar a la vista, porque los hierros no se cortan. Esto lo que estoy mostrando es simplemente hormigón. Los hierros van a estar a la vista y se van a ver, van a estar sin hormigonar. Pero esto me da la posibilidad de volver a verificar y si hay que hacer un pequeño ajuste para un lado y otro de medio centímetro, 1 centímetro, lo puedo hacer. Pongo el encofrado y después sigo con lo que es mi columna. Esa es como una protección o una seguridad que puedo llegar a tener si tengo que hacer un pequeño ajuste con la columna, vuelvo otra vez y hago ese ajuste mínimo para mi columna. La zapata corrida. A ver la zapata corrida. Así se vería más o menos una zapata corrida, con los hierros, el hormigón. Acá para que entiendan, esta es la mampostería de cimiento hasta donde comienza el nivel de piso y a partir de acá sigue la mampostería en elevación. Es el mismo muro. En este caso habría que ver, este lado es el lado exterior, este lado es el lado interior, hay que ver si el replanteo viene por este filo o por este filo. Cuando estoy replanteando mi base, lo importante para mi fundación, para mi zapata corrida, es que este muro caiga en el medio. Entonces, esta zapata va a estar referida al centro, al eje. Y después, cuando ya tengo esa zapata construida y tengo que empezar a elevar mi muro, entonces busco el filo que en su momento el proyectista o el que hizo el plano de replanteo pensó. Si quería que esté del lado de afuera o del lado de adentro. Bueno, vamos acá. Bueno, y una vez que yo tengo esta medida, vamos a suponer que tiré los ejes, hice la excavación, hice el hormigonado de mi zapata, tanto aislada como mi zapata corrida. Bueno, después de esto, tengo que seguir con mi mampostería. Entonces, en este corralito y con el plano correspondiente, tengo un plano de cimiento y un plano de mampostería. En el plano ahora de mampostería, voy a buscar desde el clavo este que no se mueve, a cuánto está el filo de mi muro, que obviamente no va a ser el del mi cimiento, va a estar corrido. Entonces, ¿qué voy a hacer? En esto es, superpongo nada más los dos para que se vea un replanteo y otro, ¿no? A ver dónde está, muros de fundación. Ahí simplemente lo que hice fue superponer. Esto no se dibuja junto precisamente porque, para que no haya confusión, la línea gruesa es la zapata corrida y esta línea es el muro donde va a ubicarse arriba de esa zapata. Pero lo que tengo que acá tener en cuenta es que en un caso es 380, que es el eje de mi zapata, y en el otro caso va a ser 15 menos o 15 más en función de este muro si es de 30. A ver, creo que está... Esto es la zapata corrida con lo que recién vimos. Y ahí está mi
mampostería con el replanteo. ¿Ven? Esto es 10-10 y si veo el otro, son 10 metros. Quiere decir que este muro es de 20. ¿Eh? Esto es 3 metros, aquí el eje de mi zapata, y acá me dice 2,90. Quiere decir que esto mide, esto es 10 y esto tiene 20. ¿Mm? Bueno, esto es, vamos a salir un poquito de acá. Bueno, esto que vimos es la diferencia primero entre una fundación, el replanteo de una fundación y el replanteo de una mampostería. Les mostré cuál es el fundamento, cuál es el por qué se replantea por separado y por qué uno se replantea a eje y otro se replantea a filo. Todo lo que habíamos visto de mampostería, de replanteo de muros, obviamente que todo eso es válido, pero también hay que tener en cuenta que hay un replanteo de fundación que viene primero, obviamente en la secuencia de la obra esto viene primero. A ver. En la secuencia de la obra esto viene primero, el replanteo de fundación, teniendo en cuenta los ejes, y después, a posteriori, tengo que traer el plano de muros y seguir mi replanteo. Obviamente que son dos planos separados, pero que tiene algo en común, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo que tiene en común es que los ejes van a estar exactamente en el mismo lugar, tanto en el plano de cimientos como en el plano de replanteo, porque esos ejes, recuerden que no se mueven. Yo cuando les mostré recién en el corralito que tiré los dos ejes con esos 4 clavos, que quedaban definidos esos dos ejes quedan en principio para la fundación, después para la mampostería, después puede servir para las instalaciones, después paralelamente a la mampostería también nos sirve para las estructuras. O sea, esos dos ejes me van a servir en todo aquel plano que necesite replantear. Todos los planos que van a ser replanteados, esos dos ejes siempre se tienen que mantener. Por lo tanto, si hay muchos planos a lo largo de la obra que debemos replantear, ese corralito o ese caballete no se puede modificar. Yo no puedo después sacar y volver a poner, porque tengo una probabilidad de que le erre el lugar y no sea exactamente donde estaba al principio. Entonces, si yo cuando saco esos caballetes o esos corralitos, cuando tengo la certeza de que ya no voy a ocupar más el replanteo. Es cierto también que a medida que voy empezando a poner puntos fijos en la obra, en principio voy a poner qué elemento fijo voy a poner en la obra, el cimiento. Si yo replanteo, hice todo bien, hice el cimiento, ya sé que el eje de ese cimiento va a ser la referencia de mi mampostería. Hago la mampostería y es un elemento fijo que va a quedar en la obra. Sé que ese elemento fijo, si después a lo mejor, vamos a suponer que tengo que hacer un encadenado para inferior o superior para arriostrar toda mi mampostería, bueno, no va a requerir el replanteo porque tengo un elemento fijo de referencia. ¿Cuál es ese elemento fijo? La mampostería. Yo tengo que poner ese encadenado, por ejemplo, sobre la mampostería. Bueno, cuando hago ese análisis de que si ya todos los elementos que deberían ser replanteados ya están ubicados en la obra, una vez que hice ese análisis, puedo tomar la determinación de decir, bueno, ya todo lo que sea estacas, corralitos, hilos, todos los puntos fijos, los saco. Porque llega un momento en la obra que comienzan ya a molestar. Porque generalmente todas esas estacas que ustedes vieron en la foto o los ejemplos que vimos, llega un momento que ya empiezan a molestar en el sentido que en esos lugares se empiezan a construir otros elementos del proyecto, veredas perimetrales, escaleras, pasos, no sé, lo que fuese. Entonces,
llega un momento que ya tengo que desarmar, pero tengo que hacer ese estudio, tengo que saber, bueno, cuáles son los elementos fundamentales que no le puedo ahorrar, tengo que replantear porque es la referencia, la única que me permite decir, bueno, el proyecto lo paso al terreno con todo este sistema de replanteo que tenemos. Y bueno, y con eso ya estamos en condiciones de poder arrancar con toda la precisión que tiene, que debería tener el proyecto, independientemente que ya no esté ese sistema de estacas y de hilos. Porque, como yo le decía hoy, de esto depende la precisión que pueda tener la obra de aquí en adelante. Si yo me equivoco en un ángulo, me equivoco en una medida, eso después es acumulativo. Si me equivoco en la fundación, ya voy a equivocar en la mampostería, ya me voy a equivocar en todos los encadenados, toda la estructura, me voy a equivocar hasta en la cubierta de techo, y eso sigue hasta que termine la obra. Todas las medidas que se puedan referenciar a ese muro van a estar errados, precisamente porque ese muro ya de entrada lo hice mal. Entonces, esa es la importancia que le debo dar a el replanteo. Si bien es algo aparentemente como muy tareas complementarias o tareas que a lo mejor después no se verifica en la construcción final, hacia que el proyecto sea exactamente como se planificó y se pensó. Bueno, en resumen, esto es el final de este tema. Replanteo, tenemos varias teóricas, tenemos el video, tenemos esta última parte, y de eso tenemos que hacer el, el trabajo práctico. El trabajo práctico número 3, que es el trabajo práctico de replanteo, precisamente habla de estos dos tipos de replanteo, tanto el replanteo de muros como el replanteo de cimientos. La idea es que en tiempos normales ustedes nos entreguen el trabajo práctico y de ahí nosotros hagamos la corrección sobre un plano inicial de replanteo de fundación, y sobre eso un replanteo de mampostería. Ahora ante esta situación, vamos a dividir o ver ustedes cómo me entregan un PDF o en una foto ese trabajo práctico en dos láminas separadas. Igual, de todas maneras, la idea es, no sé si la arquitecta de Cirella levantó la consigna de cómo es, eso va a estar bien especificado en la consigna de cómo entregar, pero el concepto que tienen que manejar es precisamente que esos dos planos vienen casi juntos, porque ni bien terminemos la fundación, eso tiene que estar referenciado con la mampostería. Por eso en la cursada nosotros hacemos un solo práctico, que son los dos replanteos. En el caso sí, ya subió. Bueno, bárbaro. Entonces ya podemos arrancar con esto, y sobre todo lo que a nosotros nos interesa es que, bueno, obviamente hagan el práctico, pero que ustedes hagan el ejercicio de entender qué están dibujando. No es simplemente hacer con una consigna determinada el trabajo práctico y, bueno, y no tener los conceptos claros de por qué se hace de esa manera. Esto un poco refuerza esa idea, y por eso nos abocamos bastante en este tema. A pesar del paro y todo eso, le dimos bastante tiempo en varias teóricas y en la resolución de este trabajo práctico. Incluso como complemento de ese práctico 3, la idea del informe del video. O sea, todo aquel que ya vio, bueno, puede observar y sacar un informe. Esa es la idea de este informe que les pedimos también, de la secuencia y todo lo que ustedes observaron, de las cosas prioritarias, qué cosas son importantes, qué hay que tener en cuenta. O sea, todo lo que se va contando en ese replanteo teórico. Teórico en el sentido que no es un replanteo, es una simulación, es un replanteo en realidad en la práctica, pero es una simulación.
De las cosas que hay que tener en cuenta, eh, yo hablaba de medidas hoy, recién hablaba de si me corro 10 centímetros, bueno, todo el proyecto se achica o se agranda 10 centímetros, pero esto es tridimensional, o sea, yo me puedo equivocar tanto para correrme hacia un lado o hacia otro, pero también puedo equivocar en altura, que es una de los errores más comunes cuando voy trasladando los niveles de un punto a otro, equivocarnos en las alturas, ¿eh? Y sobre todo en aquellos proyectos que tienen varios desniveles, lo que sucede es que a veces hay un error cuando se tomó la medida, no se tuvo en cuenta un piso u otro, y ¿qué sucede? Empieza a haber un error acumulado. ¿Por qué? Porque si yo tomo mal un nivel, hoy dijimos que mi mampostería de cimiento llega a un punto y ahí cambia a mampostería de elevación. En algunos casos, como vimos, es el mismo muro. En otros casos viene la zapata, o sea, los ladrillos de 45, 30, 15, por ejemplo, y ahí recién comienza mi muro. Y si yo tomé mal esa medida, ya la zapata va a quedar más arriba o va a quedar más abajo. Ese error de nivel me puede ocasionar también que haga desmonte o agregue terreno en un lugar que a lo mejor era otro nivel. Haga un contrapiso que esté 10 o 20 o 30 centímetros más arriba o más abajo. Ponga un piso que esté más arriba o más abajo. O sea, eh, hay mucho que perder en el caso de que tenga un error. Entonces, esta instancia, y por eso si a usted le toca en su momento ser inspector de obra o ser un sobrestante, es otra figura que también se utiliza, que es como un asistente de este director de obra que está en la obra y va controlando todas las tareas que se hace. Esa persona tiene que estar muy atenta verificando, y una cosa que se permite en la obra, precisamente porque esto es muy importante que salga bien, es verificar todas las veces que sea necesario. Eh, Se hace a la mañana el replanteo, se pone todos los clavos, los tornillos, se deja todos los caballetes ya armados, se empieza a tirar los hilos, y si hay alguna duda o lo que sea, vuelta otra vez el plano, a ver, vamos a tomar de vuelta las medidas, a ver, esta medida cuánto decía, está bien, esta está. Y por ahí aparece una que 270 no era 280, 10 menos, 10 más, o incluso a veces no era 270, era 170, a veces 1 metro de diferencia de lo que tenía que estar y lo que está. Bueno, todas esas cuestiones que suceden en la obra se minimiza si uno en esta instancia presta mucha atención. En esta instancia es prácticamente cero el error, uno paga con nada el error. Cuando ya hice una columna y por algún motivo el replanteo estuvo mal y era 2 metros más hacia un costado o 1 metro, hay que demoler la columna, volver a hacer la excavación en este lugar, la armadura ya se destruyó, no puedo sacar la armadura del hormigón que ya está colado, que está fraguado, tengo que hacer de vuelta la armadura, volver otra vez a comprar hormigón, comprar cemento, piedra, o sea, es todo un trastorno, no solamente en tiempo, que lleva todo el tiempo que estuve en la primera, voy a ocupar en la segunda, sino un costo precisamente porque hubo una medida mal hecha. Entonces, por eso es la importancia y ponemos tanto énfasis en esta cuestión de que sea un replanteo claro. Y en la otra instancia, el otro lado de este replanteo, que el plano sea claro. Si yo tengo un plano donde las cotas son muy chiquitas, los numeritos no se entienden, es más grueso la pared que el eje de replanteo, todo contribuye a que haya un error. Entonces, ustedes en un momento pueden estar del lado del que tenga que hacer el plano y en otro momento pueden estar del lado del que tenga que leer el plano para que en la obra se pueda poner las medidas. Bueno, en esas dos instancias van a agradecer si el plano está bien hecho, ¿sí? Y el que hace el plano, si hace con valores de línea, los números claros, las flechas claras, después va a ser felicitado quizás por el que tuvo que ocupar ese plano, porque le fue fácil interpretar. Muchas veces
Los errores no están simplemente en que el que dice el número y el que anota hay una diferencia de medida, sino que a veces no se lee bien el plano y el error arranca ahí ya. Por eso es también esta idea de que hagan el plano y que ustedes se den cuenta de cómo debe ser un plano. Lo que veníamos hablando todos estos días que no pudimos dar clase. Esta instancia es para que ustedes se autoevalúen también. O sea, este plano, por ejemplo, de replanteo, si ponemos como ejemplo, este plano de replanteo, ustedes lo hacen, tienen que sacar una imagen o escanear o de alguna manera mandarme una foto o un PDF. Bueno, antes de hacer eso, vuelvan a chequear, vean si tienen algún apunte o algo, a ver, ¿tiene los ejes marcados con cierta preferencia? Sí. ¿El ángulo está marcado a 90 con respecto a un eje con otro? Sí. ¿Está la medida de la línea municipal al eje? No, no está. Bueno, pongo. ¿Por qué? ¿Por qué eso es importante? Porque en la obra, después, el pobre cristiano que está y quiere ubicar ese eje de replanteo partiendo del plano, no va a tener esa medida. Entonces, ahí ya el plano ya no sirve. Directamente, así de simple es. Si no tiene esa medida de qué distancia está el eje para ubicar los dos ejes de replanteo, ya no puedo seguir. Porque cualquier medida que ponga puede ser que sea cierto o puede ser que no. ¿Qué sucede en la obra y es lo más común? Es que aparezca un capataz que se la crea, que sabe todo, y agarra la cinta métrica que ocupa para la obra, agarra y quiere medir en el plano a ver a cuánto está, porque no está esa medida. Hay un error ya del plano, pero él quiere salvar midiendo con la cinta. Y mide con la cinta, y a lo mejor el plano por un tema no sabe él cómo vino el plano a la obra. A lo mejor el que hizo el ploteo dice, no me va a entrar en la hoja esta que dispongo. Le voy a achicar un poquito y en vez de 1 en 100, le voy a poner 1 en 15. Le achico un poquito y la 1 en 15 me entra perfecta el plano, doblo, queda todo bien y entrego. Ese dato no tiene el capataz, que cree que se la sabe toda. Y agarra una cinta que en un momento le sirvió a lo mejor para hacer un baño porque estaba 1 en 100, midió y era. En este caso no, era 1 en 15. Entonces mide y va a tomar una medida errónea porque el plano está 1 en 15 y él tiene una cinta métrica que la puede traducir en 1 en 100. ¿Sí? Y midiendo eso. Y ya le va a dar una medida diferente. Pone el eje, no cuenta a nadie lo que pasó porque él resolvió eso. Y cuando a lo mejor ya se está haciendo la excavación o se está haciendo el hormigón, el proyectista que conoce el proyecto puede hacer una visita a obra o el director hace una visita a obra y le dice, pero esta medida, ¿cuánto es? ¿Tiene la medida? Porque el proyecto no era así, era más atrás estaba el proyecto. No, arquitecto, yo medí acá con la cinta y era la medida. Pero no está la medida. No, pero yo con la cinta medí, pero ¿cómo no me preguntaste o cómo no averiguaste o cómo? Bueno, y así esas pequeñas sutilezas, porque el que hizo el plano se olvidó de poner la medida, sumado a uno que está en obra, que cree que se la sabe toda, midió mal, eso puede llevar a no le digo desastre, pero a un error en el proyecto. Si vamos a suponer que el proyecto estaba súper ajustado y del fondo al frente tenía que tener una medida, o si no el proyecto no entraba. Y este empezó de adelante hacia atrás. Y ya la medida de entrada, en vez de estar en un lugar, ya lo puso medio metro más adentro. Todo el proyecto ya está corrido y no entra en el lugar desde que él marcó la primera línea. Entonces puede haber muchas situaciones que se encadenan los problemas. Puede suceder esto, porque ustedes imagínense que en una obra hay muchos actores, algunos capacitados, otros no tanto, otros menos de no tanto, y lo que hay que hacer en esa secuencia de tareas que uno le va pasando al otro es tratar de minimizar los problemas, tratar de que sean lo menos posible. Y todo arranca desde acá. Todo arranca desde que el proyecto sea claro, los planos tengan la información suficiente. En este plano de replanteo, sobre todo, tiene que tener mejor todavía la información, más claro todavía tiene que tener la información, porque errar eso
puede implicar todo lo que le estoy diciendo. Así que bueno, esa es la importancia que tiene esta parte. Reprogramando un poquito para que estemos sabiendo cómo sigue. En principio se pidió postergar, prorrogar el semestre, pero aparentemente no van a dar más de una semana. Una semana para que nosotros podamos tener el parcial. Falta un tema que vamos a desarrollar todavía, pero que probablemente no entre en el parcial. Entonces, con la arquitecta Desiree Benítez estuvimos reestructurando este cronograma que teníamos planeado del principio, después de que empezó todo, y eh, llegamos bueno, a un esquema donde el parcial vamos a tener que tener la semana que viene. O sea, hoy es 5, el viernes 12 vamos a tener un parcial que no entraría el último tema. Decidimos que no entre el último tema, el tema de movimiento de suelo. Eso va a entrar directamente en el final. Y entonces lo que vamos a hacer para la semana que viene es una primera instancia, la primera hora sería hacer este parcial, que ya en la semana le vamos a ir informando, probablemente sea con la plataforma Classroom. Van a tener preguntas abiertas y preguntas cerradas, tipo opciones, tipo multiple choice. Bueno, eso es lo que estamos armando ahora. Y para esa fecha vamos a dar nuestro último tema, que es movimiento de suelo. La idea es que el viernes 12 tengamos a las 14:30, arranquemos con el parcial. Los parciales generalmente virtuales son muy cortos, muy rápidos, expeditivos, ¿eh? No van a tener el tiempo que generalmente se tiene, 2 horas, 3 horas, no, esto es 30 minutos. Después les vamos a decir cuándo, en función al desarrollo de todas las preguntas, y termina. Vamos a hacer un receso de 15 a 20 minutos y vamos a dar la última teórica, que va a servir simplemente a los efectos de un tema que se va a probablemente tomar en el final. Entonces, la idea para la semana que viene es esa. Y dejar para que no se les junte todos los trabajos prácticos que tienen que entregar. El último trabajo es el de replanteo del informe. Dejar para la siguiente semana. Al principio íbamos a hacer que la semana que viene entreguen todo, pero yo creo que en todas las otras materias también están en lo mismo. Van a tener que entregar todos los prácticos. Entonces dijimos, tomar el parcial la semana que viene y la otra semana, o sea, la semana del viernes 19 sería, ya está fuera del calendario, que es la semana que pedimos para que podamos desarrollar la última clase, va a ser el plazo de entrega de esos trabajos prácticos. Y en esa clase que pedimos, que independientemente que nos den o no nos den, vamos a darla igual. La idea es que nosotros generalmente lo que hacemos esa última clase es hacer una clase de integración, una clase donde hablemos desde el principio hasta el final. Ustedes van a tener el conocimiento porque la clase anterior, o sea, el viernes 12, dieron el parcial, y vamos a sacarnos todas las preguntas, las dudas de los temas que vimos y qué temas podrían estar dentro de lo que es el final. Y hacer una clase integradora para que tengan ya un cierre de todos los temas que vimos. En esta materia está bastante marcado la secuencia, entonces es bastante sencillo ir abarcando desde el primer tema hasta el último todo lo que dimos, y supongo que ustedes con sus dudas vamos a ir completando si tienen alguna duda de todo lo que estuvimos desarrollando. Un poco ese es el concepto. Para el lunes que viene, o sea, en la semana esta que entra, la idea es que también les subamos al aula virtual el esquema de evaluación, ¿eh? O sea, cuánto
vale cada práctico. ¿Por qué le mandamos ahora y no antes? Porque esto se reestructuró todo de vuelta. Históricamente, los trabajos prácticos terminaban con un trabajo práctico de estudio de movimiento de suelo. Hay temas que tuvimos que simplificar, desarrollar de otra manera y sacamos prácticos para que esto más o menos se acomode a todo lo que dimos y de la manera que dimos. Entonces, con esta reestructuración de los trabajos prácticos, en otros tiempos dábamos 2 parciales, esta vez vamos a ver un parcial, entonces los puntajes cambian. Pero para que ustedes antes del parcial tengan en claro cuál va a ser el esquema de evaluación, tanto de los trabajos prácticos, el informe y el parcial, eso lo van a tener antes, obviamente, del el examen. ¿Tienen alguna duda de todo lo que dije esto último? Arqui, ese Sí, informe del replanteo que usted hizo en su sí, casa, sí. em, eso también se entrega entonces el Eso también. 19. Se Vale. entrega todo eso lo vamos a trasladar después del parcial, para que no se le junte todo el parcial y todas las entregas. Porque Arki, usted había creado una carpeta de replanteo en el aula, creo que subió ayer o hoy. Eso entonces entregaríamos el 19 recién. Ojo, ustedes pueden entregar cuando quieran, cada uno se organice. Tiene el plazo final, es el 19. Ah, ok. El que lo tenga ya lo puede subir y lo deja y ya está. Ujú. El que esté organizado de otra manera lo hace. Yo lo que le estoy contando son los plazos límites. Ya. ¿Mm? Sí, gracias. Bárbaro. Bueno, a ver, hay escritos, a ver, no sé si alguien preguntó algo. No. Bueno, Ya. ¿alguien quiere preguntar algo más? Profe, ¿puedo hacer una consulta Sí. sobre el práctico 3, el de replanteo? Ujú. Entonces, básicamente es la planta con los ambientes y las cotas parciales y sobre el calco el eje de replanteo de muros y sobre otro calco el No. eje... A ver, disculpa, ya sé lo que me estás preguntando. A ver. Eso, hoy cuando expliqué, eso se daba cuando ustedes entregaban en forma física, donde yo puedo poner uno arriba y otro abajo, ¿está? Ahora el calco le va a dificultar el tema del escaneo o de sacar fotos. Yo les aconsejo que hagan en 3 hojas en blanco, en las hojas en blanco, hagan el replanteo de mampostería, replanteo de cimientos, en 2 hojas distintas. Ah, bueno, profe, porque ¿Sí? vi que en el apartado de tareas decía de Sí. vuelta calco. Bueno, lo que pasa es que eso habrá quedado de lo que era la consigna antes. Ah, bueno, ¿Eh? bueno. O sea, pueden hacerlo, pero después se le va a dificultar sacar la foto en un calco, no, se le va a, no va a ser clara la imagen. ¿Eh? Y acá lo importante es que la imagen sea lo más clara posible para que podamos corregir más fácil. ¿Eh? Ok, profe, gracias. Bárbaro. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, parece que no. Bueno, de todas maneras, esto yo lo voy a levantar el fin de semana probablemente para que tengan otra vez otro material. Y como les decía hoy, el esquema de evaluación reestructurado probablemente ya a partir del lunes esté también en el aula y ustedes puedan ver la valoración que tiene cada trabajo y el parcial. ¿Mm? Bueno, entonces llegamos hasta acá, chicos, y nos vemos la semana que viene. De todas maneras, igual estamos en contacto con el grupo de WhatsApp, así que cualquier situación lo plantean y vemos cómo podemos sacar la duda. ¿Mm? Sí, Arqui. Bárbaro. Dale, Arki, Bueno, gracias. nos vemos entonces Chau, la chau. clase que viene.